¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia, uno de los textos más influyentes de la historia, se formó realmente? ¿Qué secretos y misterios se esconden tras las páginas de este antiguo libro? En este relato, exploraremos la Biblia como nunca antes la has visto, revelando detalles fascinantes y poco conocidos sobre su creación, los eventos que describe y el impacto que ha tenido en la historia de la humanidad. Quédate hasta el final para descubrir cómo este texto ha moldeado nuestra civilización y lo que realmente significa para millones de personas en todo el mundo. La Biblia es un libro único que ha sido considerado sagrado por miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, su formación no fue un evento único, sino un proceso complejo que abarcó más de 1500 años. Este relato abarca desde el origen de los primeros textos hasta la compilación final que conocemos hoy. A través de esta historia verás cómo la Biblia fue influenciada por los contextos culturales, políticos y religiosos de las épocas en las que fue escrita. El Antiguo Testamento, también conocido como la Biblia hebrea, constituye la primera parte de la Biblia cristiana. Está compuesto por 39 libros en la mayoría de las versiones cristianas, aunque el número puede variar en algunas denominaciones. Estos libros fueron escritos originalmente en hebreo y en algunos casos en arameo, entre el año 1400 a.C. y el 400 a.C. En ellos encontramos historias sobre los orígenes del mundo, la relación de Dios con el pueblo de Israel y las leyes que regían su vida. Uno de los primeros textos de la Biblia es el Pentateuco, que incluye los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son fundamentales ya que establecen la creación del mundo, el pacto de Dios con Abraham y la ley que Dios dio a Moisés. Génesis, por ejemplo, narra la creación del universo en 6 días, la caída de Adán y Eva y las historias de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El Éxodo describe cómo Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. Este libro también contiene los 10 mandamientos, que se convirtieron en la base moral y legal no solo del pueblo israelita, sino también de muchas sociedades modernas. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel también juegan un papel importante en el Antiguo Testamento. Estos libros proféticos, escritos entre los siglos 8 y 5 a.C., presentan mensajes de advertencia y esperanza para el pueblo de Israel y han sido interpretados como anticipaciones de la venida de Jesús en el cristianismo. Uno de los aspectos menos conocidos de la Biblia es cómo fue influenciada por las civilizaciones vecinas de Israel. Los estudiosos han identificado paralelismos entre algunas de las historias bíblicas y mitos antiguos de Mesopotamia, como el poema de Gilgamesh, que tiene similitudes con el relato del diluvio en el Génesis. Estos textos sugieren que la Biblia no surgió en un vacío, sino que interactuó con las ideas y creencias de otras culturas del antiguo cercano Oriente. A medida que el pueblo de Israel fue conquistado y exiliado por imperios como Babilonia y Persia, sus textos sagrados también se vieron influenciados por las ideas religiosas de estas civilizaciones. Por ejemplo, algunos estudiosos creen que el concepto de la resurrección, presente en los libros tardíos del Antiguo Testamento como Daniel, pudo haber sido influenciado por las creencias persas sobre la vida después de la muerte. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana y está compuesto por 27 libros. Fue escrito en griego entre el año 40 y el 100 después de Cristo, un periodo sorprendentemente corto en comparación con el tiempo que tomó la redacción del Antiguo Testamento. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los textos más importantes del Nuevo Testamento, ya que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Cada evangelio presenta una visión ligeramente diferente de Jesús.
Por ejemplo, el Evangelio de Mateo destaca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, presentando a Jesús como el Mesías esperado por los judíos. El Evangelio de Juan, por otro lado, pone más énfasis en la divinidad de Jesús, describiéndolo como el Verbo eterno de Dios que existía desde el principio. Después de los Evangelios, encontramos los Hechos de los Apóstoles, un relato de la expansión de la Iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús. El apóstol Pablo es una figura central en esta expansión, y sus cartas, conocidas como las Epístolas Paulinas, constituyen una gran parte del Nuevo Testamento. Pablo escribió a las comunidades cristianas en ciudades como Roma, Corinto y Éfeso, ofreciendo orientación sobre la fe cristiana y abordando cuestiones prácticas y teológicas. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de la Biblia es cómo se decidió qué libros debían incluirse en ella. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo había muchas escrituras circulando, algunas de las cuales no llegaron a formar parte del canon final. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena son textos apócrifos que fueron considerados heréticos por los primeros líderes de la Iglesia. El proceso de canonización del Nuevo Testamento no fue rápido ni sencillo. No fue hasta el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo que se estableció oficialmente el canon del Nuevo Testamento que usamos hoy en día. Este concilio, compuesto por obispos cristianos, decidió cuáles de los muchos textos cristianos debían considerarse inspirados por Dios y, por lo tanto, incluirse en el Nuevo Testamento. Una vez que la Biblia fue completada y canonizada, su influencia no hizo más que crecer. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica controlaba la interpretación de las Escrituras y solo unas pocas personas privilegiadas podían leerla en latín. Sin embargo, con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, la Biblia comenzó a llegar a un público mucho más amplio. Las traducciones al vernáculo, como la traducción de Martín Lutero al alemán y la versión King James en inglés, hicieron que la Biblia fuera accesible para personas comunes por primera vez. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, las diferentes interpretaciones de la Biblia llevaron a la fragmentación del cristianismo occidental. Los reformadores como Lutero y Juan Calvino rechazaron muchas de las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica que no consideraban estar en línea con las Escrituras. Esto resultó en la creación de nuevas denominaciones cristianas que siguen existiendo hasta el día de hoy. La influencia de la Biblia no se limita solo a la religión. A lo largo de la historia, ha sido una fuente de inspiración para el arte, la literatura, la música y el cine. Grandes escritores como Dante Alighieri, John Milton y William Blake han utilizado temas bíblicos en sus obras literarias. En la música, compositores como Johann Sebastian Bach y George Friedrich Händel compusieron obras basadas en textos bíblicos como El Mesías de Händel. En la literatura moderna, autores como C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien también han sido influenciados por temas bíblicos. Lewis, en particular, fue un apologista cristiano cuyos libros, como Mero Cristianismo, exploran los principios de la fe cristiana. Hoy en día, la Biblia sigue siendo un libro influyente. A pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, millones de personas en todo el mundo siguen viendo la Biblia como una guía espiritual y moral. Las nuevas traducciones continúan haciéndose para que personas de todas las lenguas puedan acceder a su mensaje. Además, las versiones digitales y las aplicaciones bíblicas han facilitado aún más su acceso. En el siglo XXI, la Biblia también ha sido objeto de debate en cuestiones sociales y políticas. La interpretación de ciertos pasajes ha sido utilizada tanto para defender como para oponerse a temas como los derechos civiles, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Estos debates reflejan la continua relevancia de la Biblia en el mundo moderno. La historia de la Biblia es una historia de transformación, influencia y debate.
Desde su formación hace miles de años hasta su impacto en el mundo actual, la Biblia ha sido mucho más que un simple libro. Ha sido una fuerza motriz en la historia de la humanidad. Si alguna vez te has preguntado qué hace a la Biblia tan especial, la respuesta está en su capacidad de hablar a diferentes generaciones, culturas y personas, ofreciendo sabiduría, consuelo y orientación a quienes buscan respuestas. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comparte este video con tus amigos y déjame saber en los comentarios qué parte de la Biblia te ha sorprendido más. Nos vemos en el próximo video.